Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a dar el tema de contratos de garantía, incluyendo los contratos de fianza, prenda e hipoteca. Este tema, en realidad son tres temas del programa, cada uno es uno de estos tipos de contrato, pero a los efectos didácticos hemos decidido darlos los tres juntos para establecer un esquema comparativo, además de determinar sus características individualmente de estos contratos, porque bueno, contienen ciertos elementos en común y ciertos elementos diferenciadores que debemos prestar particular atención. Hablemos en general de los contratos de garantía. Son contratos accesorios, en primer lugar. Eso es uno de sus primeros caracteres. Porque su existencia está supeditada a la existencia de un contrato principal. Por lo tanto, siguen la suerte de esa obligación principal. Es decir, se celebran estos contratos para garantizar otra obligación que es llamada la principal. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo solicito un préstamo a una determinada persona. Yo tengo la obligación principal de pagarlo, pero puedo hacer como, para garantizar esa obligación principal, puedo celebrar alguno de estos tipos de contrato de garantía que va a ser accesorio a esa obligación principal. ¿Qué quiere decir? Que el día que se cancele la obligación principal, el día que se extinga la obligación principal, se extinguirá el contrato de garantía accesorio. Recuerden que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es un principio básico y elemental y general de nuestro derecho. El principal objetivo de estos contratos es precisamente garantizar la satisfacción del crédito del acreedor. Es como un refuerzo que se le hace a la obligación de pagar que tiene el deudor, otorgándole precisamente una garantía para el deudor de que en caso de que el acreedor no cumpla con su obligación principal voluntariamente, tiene algún medio de resarcir ese incumplimiento mediante alguno de estos contratos accesorios de fianza, prenda o hipoteca. Según la naturaleza de la garantía que se ofrece para satisfacer el crédito del acreedor, es posible distinguir dos tipos de contratos de garantía, los de garantía real y los de garantía personal. Las garantías reales son aquellas que se asegura el pago de la obligación principal con uno o varios bienes que pueden ser del deudor o de un tercero. Es decir, en este caso la garantía recae sobre un bien, puede ser un bien mueble o un bien inmueble. En este caso el acreedor tiene un derecho de preferencia sobre el bien o bienes afectados para el cumplimiento de la obligación principal. No hay un patrimonio afectado, se afecta un bien o bienes específicos en concreto para la garantía, sobre los cuales el acreedor tiene ventajas con respecto a otros acreedores del deudor. Ese es el derecho de preferencia. Los bienes, les adelanto, las garantías reales son las que emanan de las prendas y de las hipotecas, porque recaen sobre determinados bienes. En el caso de las prendas, bienes muebles; en el caso de las hipotecas, bienes inmuebles. Los acreedores prendarios o hipotecarios tienen preferencia para el cobro por sobre los acreedores simples, o sea, son los que no tienen una garantía especial, digamos, en caso del concurso de acreedores que tenga un determinado deudor. Es decir, si un deudor tiene varios acreedores, le debe a varias personas el cumplimiento de obligaciones, hay que establecer un orden de prioridad por si el patrimonio del deudor no fuera suficiente para satisfacer esas deudas. Y en ese orden de prioridad, quienes vienen primero son los acreedores prendarios e hipotecarios. En estas garantías reales se afecta el cumplimiento de la obligación de un bien determinado, sea mueble o inmueble, en virtud de lo cual se otorga al acreedor el derecho de perseguir ese bien en manos de los terceros que se encuentran. Es decir, si el deudor enajenara el bien que pone en garantía, o se enajenara ese bien que pone en garantía, porque puede ser de un tercero, el bien puede ser no ser de propiedad del deudor, puede ser de propiedad de una tercera persona, ese bien va a seguir afectado por la prenda o hipoteca, aún aunque esté en manos de una persona que no sea el deudor y que no tenga nada que ver con la operativa del contrato de ese accesorio. Es decir, yo puedo comprar un bien que tenga prenda o hipoteca y ese bien va a seguir prendado o hipotecado hasta que se satisfaga la obligación principal que se garantiza, ¿no? Luego tenemos las garantías personales.
consisten en prestar un aval o un afianzamiento a una persona para que pueda cumplir con su obligación frente a un tercero. ¿Esto qué significa? Que una persona tercera y ajena al negocio principal se obliga conjuntamente con el deudor principal al cumplimiento de la obligación asumida por él. Un poco como estaban diciendo las palabras del primer punto de la definición, en el afianzamiento, el contrato de garantía personal por excelencia es la fianza. En este caso, quien se obliga es una persona, no se afecta a un bien o bienes, sino que se afecta a una persona. Es una tercera persona, que no es el deudor principal, sino que es un deudor accesorio, que es el fiador, les adelanto, asume la obligación de pagar en caso de que el deudor principal no lo haga. Bueno, justamente comenzamos por la fianza. Es un contrato, como les decía, por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si este último no lo hace. Es un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor la prestación o un equivalente en igual o distinta especie en caso de que el obligado principal no cumpla. El artículo 2102 del Código Civil señala que el fiador, en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor principal, queda frente al acreedor en el lugar del deudor principal. Se produce como un enroque o un cambio en los sujetos de la relación obligacional, a los efectos del cobro de esa obligación principal. Es decir, el acreedor se le debe, supongamos, una cantidad de dinero, una obligación dineraria. Una persona le debe esa suma. Esa persona, por X motivo, no puede cumplir la obligación, o no quiere cumplir la obligación, pero se estableció un fiador en caso de que esto ocurriera. Entonces ahí, ante el incumplimiento del deudor principal, el acreedor puede ir hacia el fiador. Entonces, a los efectos de satisfacer su obligación, de lo que se le está deudando, es el fiador quien se coloca en el lugar del deudor principal. Por ello, la fianza implica la existencia de dos relaciones. Hay una relación principal, que es entre el acreedor y el deudor principal. Y después hay una relación accesoria, que es la que se genera entre el acreedor y el fiador. Ante el incumplimiento del deudor principal, el acreedor puede ir contra el fiador. ¿Qué condiciones establece el Código Civil para ser fiador? En primer término, la capacidad absoluta o plena. Es decir, personas que sean mayores de edad, no tengan ningún tipo de interdicción y no hayan sido declarados incapaces. Otro requisito es la solvencia calificada. El fiador debe tener bienes inmuebles suficientes para responder la obligación que afianza. El artículo 21.113 del Código Civil prevé que si el fiador se insolventa, el deudor debe proporcionar otro que cumpla con los requisitos. Es decir, lo que busca la norma es que el fiador sea una persona solvente, que tenga algún respaldo patrimonial, algún bien, que demuestre que es una persona capaz de asumir esa obligación. O sea, no basta solamente con designar a que tal persona va a ser mi fiador en caso de que yo no cumpla, sino demostrar mediante la presentación de un bien inmueble del que sea titular ese fiador, de que está en condiciones precisamente de ser. Con respecto a la residencia, el fiador debe hallarse domiciliado en la jurisdicción del juez a quien le correspondería entender en caso de incumplimiento del obligado, lo que tiene como finalidad evitar mayores perjuicios al acreedor. Es un requisito de tipo jurisdiccional que, bueno, hay que prever en el caso de que se suscitara un conflicto un litigio entre el acreedor y el deudor principal. Bueno, el fiador tiene que estar domiciliado en el lugar de donde sería competente el juez que entendería en ese eventual o hipotético conflicto. La obligación del deudor coincide normalmente con la obligación del deudor principal. El artículo 21.08 del Código Civil dice que no puede obligarse a más que el deudor, el fiador, ni en términos más gravosos que aquel. En caso de que exceda, deberá ser reducido. ¿Qué significa? Que
como es una obligación accesoria, que garantiza una obligación principal, el deudor no puede responder por más que esa obligación principal del deudor. Responde por las obligaciones del deudor, pero no por más de las obligaciones del deudor. El acreedor no le puede reclamar al fiador algo que no le pediría a su deudor principal. En el caso de que el fiador terminara pagando más que lo que debe el deudor principal, bueno, esa tiene derecho a reducir hasta el límite de lo que le correspondería al deudor principal. ¿Qué ocurre cuando el fiador paga? Bueno, en primer lugar, extingue la obligación principal, ya el acreedor no tiene nada que reclamar al deudor, extingue la obligación del fiador, el fiador cumple con su obligación que estaba supeditada al incumplimiento del deudor, y a su vez genera una acción de regreso a favor del fiador contra el deudor principal. Es decir, que una vez que el fiador paga, tiene derecho a reclamarle al deudor principal por lo que pagó. ¿Ah? O sea, esto será una relación que se trabe entre el fiador y el deudor principal. El acreedor salió del medio porque ya se vio satisfecha su obligación, y ahora se va a entablar un eventual accionamiento de una acción de regreso que puede entablar el fiador al deudor principal. O sea, el fiador cumplió la obligación del deudor principal y ahora tiene derecho a reclamarle al deudor principal lo que pagó por él. Como contrato, la fianza tiene los siguientes caracteres. Es unilateral, porque el acreedor en el contrato de fianza no se obliga, el único obligado es el fiador. Es gratuito, porque el fiador no percibe ningún beneficio económico con su prestación por parte del acreedor, pero podría convertirse en un contrato oneroso en caso de que el fiador le cobre al acreedor por su prestación, conforme lo establece el 2104 del Código Civil. O sea, cabría una hipótesis de que reciba algún tipo de beneficio por su rol en la relación obligacional por parte del fiador. Después, bueno, como dijimos, un contrato accesorio, por lo que señala el 2105 del Código Civil, supone necesariamente la existencia de una obligación principal, sin la cual no puede subsistir y a la cual tiende a asegurar. Es consensual, o sea, no requiere otra solemnidad ni otra formalidad más que el mero consentimiento entre las partes, con ello se perfecciona el contrato, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 2107 del Código Civil, que señala que solo puede probarse por escrito o por confesión de parte. Esto sería un requisito de ad probatione, un requisito de prueba. ¿Ah? Esto no es un requisito para que el negocio sea válido, por eso no es una solemnidad. Es un requisito para probarlo eventualmente ante un juez. Si tuviéramos que entablar un accionamiento judicial para demostrar, no, mire que existía un fiador de esta obligación principal. Y era tal persona. Para demostrarlo, o tiene que ser por escrito o por confesión de parte. Bueno, y como dijimos, es un contrato de garantía de naturaleza personal, que significa que una tercera persona ajena al negocio principal se obliga conjuntamente con el deudor principal al cumplimiento de la obligación asumida por él. Bien, ¿cómo se acaba la fianza? Según el artículo 2142 del Código Civil, la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor. Es decir, una vez que se cumple la obligación principal del deudor, se extingue la obligación del fiador por las conexiones que existen entre ambas, ¿no? La relación principal y accesoria. Sin embargo, el artículo agrega, y por las mismas causas de las demás obligaciones, o sea que acá hay una remisión a los modos de extinción de las obligaciones, como son la paga, la compensación, la confusión y la remisión. También debemos hablar de la subfianza. El artículo 2102 del Código Civil, en un segundo inciso, habilita afianzar no solamente la obligación del deudor principal, sino también las obligaciones asumidas por otro fiador. El subfiador sería un fiador del fiador. Se trata de un contrato doblemente accesorio frente al negocio principal y frente a la primera fianza. Es decir, el fiador prevé la existencia de otro fiador en caso de que él no cumpla. Entonces, por eso sería una subfianza.
Obviamente, sigue siendo un contrato accesorio de la obligación principal, extinguida la obligación principal, se extinguen las dos fianzas, la fianza original y la subfianza. Y es un contrato, como decíamos, doblemente accesorio, frente al negocio principal y frente a la primera fianza. El subfiador goza del beneficio de excusión tanto respecto al fiador como al deudor principal. El beneficio de excusión, no lo mencionamos con anterioridad, implica que el acreedor debe ir primero contra el deudor principal. Si el deudor principal no paga, o sea, debe dirigirse contra el fiador. Y en este caso, si existiera subfianza, ahí podría ir contra el subfiador. Pero él debe seguir ese orden. Eso es el beneficio de excusión. El fiador puede esgrimir el beneficio de excusión en caso de que el acreedor no haya ido primero contra el deudor principal. Es decir, el fiador puede decir, miren que en este caso el acreedor aún no atacó al deudor principal, entonces yo todavía no estoy obligado a cumplir, porque tengo el beneficio de excusión. A veces hay fianzas que se establecen sin beneficio de excusión, en las cuales el acreedor puede ir distintamente, o contra el deudor principal o contra el fiador. Ahora vamos a ver prenda, la primera de las garantías reales, de los contratos de garantía real. Es un contrato por el cual una persona, denominada deudor peondario, entrega una cosa mueble, que es la prenda, a otra persona, denominada acreedor prenda, para la seguridad de un crédito. Es decir, la prenda es un derecho real accesorio de garantía que tiene como función accesoria, valga la redundancia, el asegurar al acreedor el cumplimiento y satisfacción de su crédito mediante un poder especial que se le confiere sobre la cosa dada en garantía. ¿Bien? Entonces, este contrato, o también como vimos en el caso anterior, busca garantizar una obligación principal. Y para eso se le entrega al acreedor prendario una cosa mueble en garantía de esa obligación principal. Para que en caso de que no se cumpla con la obligación principal, bueno, el acreedor prendario pueda satisfacer su crédito obteniendo mediante la aprehensión de la cosa dada en garantía. Es un requisito esencial de la prenda la puesta en posesión del acreedor del bien mueble ofrecido en garantía del crédito, que puede ser propiedad del deudor. Yo como deudor le puedo dar a otra persona un bien, por ejemplo, un auto de mi propiedad, lo doy en prenda como garantía de la obligación principal, o de un tercero, puede ser un bien de otra persona. Obviamente que se va a requerir que la persona que tiene poder de disposición sobre ese bien manifieste su acuerdo de participar en la prenda. Y se constituye de esta manera el desplazamiento de la posesión, la prenda sobre el bien mueble entregado, ¿no? Es decir, que es algo fundamental que se entregue el bien al acreedor. En el contrato de prenda, el objeto es un bien mueble y podrá darlo en prenda quienes tengan capacidad absoluta o por lo menos estén habilitados por matrimonio. Esos son los requisitos de quien da en prenda un determinado bien. ¿Qué caracteres tiene? Bueno, es unilateral, porque solamente impone obligaciones al acreedor prendario quien se haya obligado a conservar la cosa que se le entrega como un buen padre de familia, a no hacer uso de ella, salvo expresa autorización del deudor, y a restituirla cuando se cancele la obligación. Esas son las obligaciones que le caben al acreedor prendario. Es un contrato accesorio, porque no puede existir sin una obligación principal a que asegura. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, ¿qué significa? La obligación que asegura puede ser civil o natural, pero no puede ser absolutamente nula. O sea, no se puede poner en garantía una obligación que no sería válida. Y es real porque requiere para su perfeccionamiento la entrega de la cosa. ¿Qué derechos reales tiene el acreedor prendario? Celebrado el contrato de prenda e inscrito en el registro, el deudor tiene los siguientes derechos. Mejor dicho, el acreedor. El acreedor tiene los siguientes derechos. Primero, ejecutar el bien.
el acreedor prendario podrá ejecutar judicialmente el bien a efectos de cobrar la suma que se le adeuda. Para ello podrá rematar el bien entregado en deuda. Es decir, si no se le satisface la obligación principal, si el acreedor ve que no se le paga lo que se le debe, puede decidir, bueno, voy a optar por este bien, ejecutarlo, rematarlo, y que con el producido de ese remate yo me cobro lo que se me dé. Otro derecho es a perseguir la cosa. El acreedor podrá perseguir la cosa en cualquier mano en que se encuentre. ¿Qué significa esto? Que si el acreedor es poseído de la cosa, ya sea por el deudor o por un tercero, tendrá las acciones pertinentes para obtener la restitución del bien. O sea, tiene derecho a que retorne la cosa, mientras tanto esté pendiente de satisfacción la obligación principal. Después tiene un derecho de preferencia. Al tener una garantía real, su crédito es preferencial. Esto es, si el deudor fuera ejecutado por otros acreedores, el prendario no tiene que esperar las resultancias del concurso de deudores, sino que promoverá la ejecución del bien dado en prenda y de esta forma podrá cobrar su deuda. Como hablábamos anteriormente, los acreedores prendarios, conjuntamente con los hipotecarios, son acreedores preferentes en el cobro ante un deudor. Tienen preferencia sobre otros deudores, lo que se llaman deudores comunes, o sea, las obligaciones garantizadas con prenda o hipoteca tienen preferencia en la satisfacción de su cobro con respecto a otras obligaciones, porque así lo establece la ley, le da una preferencia en el ordenamiento de acreedores. Hablamos de que la prenda generalmente es con desplazamiento, pero hay prendas sin desplazamiento, es decir, sin que el bien pase a manos del acreedor prendario. Estos casos son prendas especiales, son para una serie de bienes en los cuales el bien que asegura la obligación se mantiene en poder del deudor, permitiendo la libre circulación y disfrute o goce del bien prendado. Son casos muy específicos, como son la prenda agraria y de útiles de trabajo, la prenda de bosques. Curiosamente, los bosques a los efectos prendarios son considerados un bien mueble. La prenda de automotores, la prenda industrial. Bueno, son casos en los que el bien prendado puede permanecer en poder del deudor. ¿Cómo se extingue la prenda? Está previsto en el artículo 2320 del Código Civil. En primer lugar, por la extinción de la obligación principal, por cualquiera de los medios de extinción de las obligaciones. Entonces, el pago, la confusión, la remisión, la prescripción, etcétera, etcétera. La destrucción completa del bien prendado, por haber pasado la propiedad del bien prendado al acreedor, así como una especie de confusión, cuando en virtud de una condición resolutoria pierde su dominio el dador prendario, o sea, quien dio el bien en prenda, pero en este caso el acreedor de buena fe tiene el mismo derecho que en el caso de haberse empeñado una cosa ajena que se restituye. Es decir, si el dador prendario perdió el dominio, recordemos que el acreedor de buena fe tiene el mismo derecho que si se hubiera empeñado una cosa ajena que se restituye. Y o sea, se vincula un poco también al derecho de persecución que tiene el acreedor prendario. O sea, tiene derecho a perseguir ese bien y a satisfacer ese bien para su cobro. Pero también estos casos son si está prevista una condición resolutoria en la prenda. Ahora nos referiremos al contrato de hipoteca. Es un contrato por el cual una persona denominada deudor hipotecario afecta a favor de otra que recibe el nombre de acreedor hipotecario un bien inmueble para el pago de una deuda propia o de un tercero. Bueno, este es el esquema de siempre de los contratos de garantía. Puede recaer sobre bienes expresamente indicados en el artículo 2331 del Código Civil, que son los bienes raíces, es decir, los inmuebles, las naves y las aeronaves, que a estos efectos son hipotecables y son tratados como bienes inmuebles, así como también los diques flotantes. No pueden hipotecarse los bienes futuros ni más bienes que el doble del importe conocido. La hipoteca se extiende no solo a la cosa hipotecada, sino también a todos sus accesorios y mejoras. Asimismo que se extiende la indemnización debida por los aseguradores de la cosa hipotecada en caso de siniestro. O sea, esa garantía se extiende no solo al bien, sino a los accesorios, a los mejoras, e inclusive a
las contraprestaciones que se reciban por los seguros, en caso de que el bien hipotecado se encuentre asegurado y que sufra algún tipo de siniestro. ¿Qué caracteres tiene? Bueno, es un derecho real. Desde la inscripción hace nacer a favor del acreedor un derecho real sobre el bien hipotecado. Es un contrato gratuito y unilateral, porque solo se beneficia al acreedor hipotecario, sufriendo el deudor el gravamen. Es un contrato accesorio, porque no puede existir sin una obligación principal a la que asegura. Y es un contrato solemne. Para el perfeccionamiento de este contrato se requiere que se efectúe mediante escritura pública y que además se inscriba en el registro de la propiedad sección inmobiliaria. ¿No? Tiene una solemnidad este contrato para poderse perfeccionar y producir efectos, que es la escritura pública. Realmente, como vimos, gran parte de los contratos que recaen sobre bienes inmuebles requieren la solemnidad de la escritura pública. Y además requiere una solemnidad de publicidad, que es el registro, precisamente en el registro de la propiedad sección inmobiliaria. También tiene el carácter de la especialidad, porque debe caer sobre bienes determinados, ya que no puede hipotecarse una generalidad, no se puede hipotecar un patrimonio. Tiene que establecerse en concreto y con especificidad qué bienes van a ser hipotecados. Es tal inmueble ubicado en tal lugar, o tales inmuebles ubicados en tal lugar, patrón tal, etcétera, etcétera. ¿Qué efectos tiene la hipoteca? Bueno, el deudor hipotecario mantiene en su poder el bien hipotecado. Bien, generalmente es una obviedad en el caso de los inmuebles, pero en el caso de los bienes, que por ejemplo las naves y las aeronaves, que en principio podrían considerarse muebles, pero que a los efectos hipotecarios son considerados inmuebles, es un dato no menor, no pasa a poder del acreedor. El dueño de los bienes hipotecados puede enajenarlos, arrendarlos o darlos en antícresis. El acreedor tiene derecho a ejecutar el bien para cobrarse lo que se le adeuda. Ese es, bueno, uno de los derechos principales que tiene el acreedor en caso de que no se satisfaga la obligación principal. El acreedor tiene derecho a perseguir la cosa hipotecada, era un poco lo que hablábamos cuando caracterizábamos a estos contratos de garantías reales. Y el acreedor hipotecario tiene derecho de preferencia para el cobro de la deuda. De nuevo, lo que sostuvimos en el caso de los acreedores prendarios rige para los hipotecarios. Son acreedores preferentes en el caso de un eventual concurso de acreedores frente al deudor. ¿Cómo se extingue el contrato de hipoteca? Esto está regulado en el artículo 2347 del Código Civil. Bueno, en primer término, por la extinción de la obligación principal, por cualquiera de los medios de extinción de las obligaciones, por destrucción del bien hipotecado. Si el bien se haya asegurado, el acreedor tendrá derecho a reclamar la indemnización, como vimos anteriormente, por resolución del derecho del constituyente, ¿no? O sea, que se resuelva el derecho del que constituye la hipoteca, que no pueda hipotecar el bien, y por expropiación del bien por parte del Estado. Muchas veces los inmuebles son objetos de expropiaciones por parte del Estado para cumplir un determinado fin público. En ese caso también se extingue la hipoteca y bueno, en esta hipótesis el deudor deberá proponer otro bien sobre el cual recaerá la misma. Para terminar, les dejo un cuadro comparativo sobre prenda, fianza o hipoteca, en el cual entiendo que puede facilitarles para el estudio. Vamos a comparar el concepto de cada uno de estos contratos, los caracteres, las partes que involucran cada uno de estos contratos, de esos esquemas, los bienes sobre los que se constituye la garantía, quién resulta obligado en cada caso, y es la forma de extinción. Bien, esperando que esto les haya sido de utilidad, quedando a las órdenes como siempre a través de la plataforma EVA y en las clases de consulta, me despido y espero que hayan podido comprender los conceptos brindados y nos estaremos viendo en una próxima.